¿Sabías que con solo 100 palabras puedes manejar muchas situaciones diarias? Hoy vas a aprender esas 100 palabras clave y cómo usarlas en el súper, en el bus y en mensajes. Todo pensado para nivel A2, claro. Y ojo, no es una lista aburrida, ¿eh? Vamos a ver cómo suenan en la vida real: pedir pan, preguntar direcciones, escribir un mensaje rápido. En 10 minutos sales con frases listas para usar. Hola, soy Carlos, y me encanta este tema. Y si quieres practicarlo luego, está completo en Vocably. Vale, vamos al grano, con pocas palabras, pero bien elegidas, puedes hablar ya hoy, ¿sabes? La idea es simple: 100 palabras en grupos. Verbos básicos como ser, estar, tener, ir, poder y querer, palabras de lugar como aquí, allí, dentro, fuera, conectores como y, pero, porque, y de cortesía, por favor, gracias, perdón. Con eso haces magia, de verdad. Roleplay rápido, va, una panadería. Yo soy el cliente, hola, buenos días. Quiero una barra de pan, por favor, ¿hay integral? ¿Cuánto cuesta? Tú eres la dependiente y respondes con palabras simples. Yo digo, buenos días. Sí, hay integral. Son 2,50 €, ¿algo más? Y tú rematas, nada más, gracias. Aquí usamos quiero, hay, cuánto, algo más, gracias. Muy básico, pero funciona siempre. Fíjate en hay. Hay es para existencia, hay pan, hay 2 barras. No digo, tiene pan si hablo de la tienda en general, digo, hay pan hoy, y ya está, fácil. Para memorizar, a mí me ayuda a contar una mini historia. Por ejemplo, hoy hay pan integral, quiero uno, pago y me voy feliz. O sea, meto quiero, hay, hoy, uno, pagar, ir. Si la historia tiene emoción, la memoria va mejor. Un oyente nos contó algo fuerte, en clase de español quiso decir estoy avergonzado, pero dijo, estoy embarazado. Imagínate las caras. Se rieron un poco y luego él aprendió la diferencia. Moraleja, contexto y significado, no solo una palabra suelta. Totalmente. Por eso es mejor aprender palabras dentro de frases comunes. Por ejemplo, estoy cansada, estoy contenta, estoy lista. Y si tienes dudas, preguntas, perdón, esta palabra significa. Así evitas sustos, ¿no? Otro roleplay corto, esta vez en el bus. Yo, hola, voy al centro, ¿este bus va al centro? Tienes la respuesta, sí, va al centro. Bajas aquí, en la próxima. Y yo, perfecto, gracias, ¿cuánto es? Simple y directo. Con ese diálogo tocas voy a, aquí, próxima, gracias. También puedes añadir izquierda y derecha si das direcciones, bajas y giras a la derecha. Nada complicado, pero súper útil para el día a día. Me gusta usar mini fórmulas. Quiero y cosa, quiero agua. Puedo y verbo, ¿puedo pagar con tarjeta? Necesito y cosa, necesito un mapa. Voy a y verbo, voy a llamar. Con 4 fórmulas haces 1000 frases. Y no olvides números y precios. ¿Cuánto cuesta? Y respondes cuesta 5 € o son 3,50 €. Para cantidades, quiero 2 manzanas, media barra, 1 kilo. Con eso sobrevives en el mercado, seguro. Un truco más, repite bloques cortos en voz alta, como si fueran canciones. Quiero agua, quiero café, quiero pan. Cambias la última palabra y el patrón se queda. Es fácil y hasta divertido, la verdad. Y conecta ideas con por qué, pero y, quiero café porque tengo sueño. Quiero pan, pero integral. Pan y café, por favor. Con 3 conectores tu frase ya suena más natural, ¿ves? A veces hay debate, ¿eh? Hay gente que dice, listas no sirven, mejor ver pelis y ya. Otros dicen, listas, tarjetas, repetir 1000 veces. Yo digo, mezcla. Lista pequeña, contexto real, y hablar un poco cada día. Sin drama. Sí, y también lo de las herramientas. Unos aman la inteligencia artificial para practicar,
otros prefieren personas reales. Para mí usar una app está bien, pero después sal y usa las palabras con un amigo en la tienda o en un intercambio. Las dos cosas suman. Mini test, va, a mitad del episodio. ¿Recuerdas cuando usamos hay? Y, ya que estamos, ¿cómo preguntas el precio de algo? Hay es para existencia, hay pan, no hay leche. ¿Y el precio es cuánto cuesta o cuánto es? Fácil, pero súper clave. Si esto te sale automático vas volando. Vamos con un roleplay de mensajes, que todos escribimos a diario. Yo, hola, ¿quedamos hoy a las 5:30? Tú, no puedo hoy, llego tarde al trabajo mañana a las 6. Y yo, perfecto, nos vemos allí. Gracias. ¿Listo? Ahí salen hoy, mañana, tarde, puedo, llego, nos vemos allí. También puedes decir lo siento, voy con retraso o estoy en camino. Son frases cortas muy frecuentes y te salvan en la vida real. Un detalle de pronunciación, porque sí importa. Atención al acento, no es lo mismo papá que papá. Y perdón lleva fuerza en la segunda sílaba. Si dudas, di la palabra lenta, respira, y luego repite normal. Y la R, madre mía. Pero con una R suave y perro con R fuerte. También caro y carro. No te obsesiones, pero practica un poco al día, y se entiende mucho mejor. Ahora, usa tus palabras para hablar de rutina. Hoy tengo trabajo, voy en bus, llego a casa y cocino. Contener, ir, llegar, casa, trabajo, ya cuentas tu día. Si añades horarios, mejor, ceno a las 9. ¿Listo? En la oficina, frases de oro, tengo una reunión, necesito este archivo, ¿puedes ayudarme, por favor? Gracias por tu tiempo. Son muy cortas y muy educadas. Con cortesía todo fluye de verdad. Para crear tu top 100, elige 10 verbos base, 10 conectores, 10 palabras de lugar, 10 de tiempo, y así. No hace falta memorizar todo de golpe. Empieza con 20, y cada semana, añade 10 más. Rutina de estudio simple, 5 minutos por la mañana, 5 por la tarde. Lee en voz alta 2 mini diálogos, grábate y escucha. Después escribe 3 frases con quiero, puedo y necesito. Hecho. Cuidado con falsos amigos. En español, actualmente es ahora, no en realidad. Y embarazada no es avergonzada. Si no estás seguro, pregunta o busca una frase ejemplo. Mejor preguntar que quedar mal, ¿no? Y una cosa más con por y para, sin complicar. Para ese objetivo, esto es para ti, estudio para viajar. Por es motivo o paso por un lugar, gracias por venir, paso por tu casa. Con estos ejemplos ya te orientas. Café time, otro roleplay. Yo, hola, ¿tienen café con leche? Tú, sí, claro, ¿para aquí o para llevar? Yo, para llevar, por favor. ¿Pequeño en cuánto es? Y pagas tan tranquilo. Ahí usas con y sin también, con azúcar o sin azúcar. Y tamaños, pequeño, mediano, grande. Si te pierdes, señalas y dices este o ese y sonríes. Funciona siempre. Para moverte por la ciudad, donde está el baño, está al lado de la cafetería, entre la farmacia y el banco, cerca del metro. Palabras de lugar te dan poder, o sea, te ubican rápido. Y para conectar ideas cuando cuentas algo, primero, después, luego, al final. Por ejemplo, primero trabajo, después como, luego estudio, y al final descanso. Conectas y la historia suena limpia y clara. Repaso express de los grupos, ¿vale? Verbos base, ser, estar, tener, hacer, ir, poder, querer, necesitar. Lugares, aquí, allí, cerca, lejos, dentro, fuera, al lado. Conectores, y, pero, ¿por qué, entonces, luego? Cortesía, por favor, gracias, perdón. Queremos oírte.
¿Cuáles son tus 5 palabras de supervivencia en español y por qué? Y oye, tienes una mini historia para recordar una palabra difícil. Cuéntanos, que nos ayuda a todos. Para cerrar, quédate con esto: con 100 palabras puedes hablar, entender y resolver cosas. No esperes a saberlo todo, usa lo que tienes y repite mucho. Pasito a pasito, ya verás. Como dijimos antes, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima.